personas conectadas. Yo creo que con esto podemos iniciar. Listo, creo que ahí sí me ven, ¿verdad? ¿Y me escuchan? Bueno, vamos a iniciar, compañeros. Muchas gracias por su asistencia. Les pido una disculpa por el retardo. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos ahí para podernos conectar. Bueno, en términos generales, quisiera primero comentarles el porqué de la reunión. Básicamente radica en varios puntos que son de donde nace toda esta situación de poder tener actualizado nuestro portal de transparencia. En el 2019, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información junto con el CIDE llevaron a cabo una métrica nacional referente a los portales de transparencia, en el que el Estado fuimos calificados entre el lugar 22 al 29. Dentro de las políticas públicas que se han implementado para modificar esa posición, está precisamente el que generemos un portal de transparencia acorde a esa métrica y que podamos cumplir a nivel nacional en temas de transparencia proactiva, datos abiertos, participación ciudadana, etcétera. Entonces, en esas políticas públicas que se están implementando, está precisamente el configurar nuestro portal de transparencia con miras a la próxima métrica nacional, que va a ser aproximadamente los primeros días de noviembre de este año, ¿sí? Entonces, estamos con el tiempo encima para poder generar ahí las condiciones necesarias que en la evaluación que nos vayan a hacer a los portales de transparencia, podamos estar mejor rankeados a nivel nacional. ¿En qué consiste todo esto? Bueno, en el planteamiento que les hicimos del oficio la circular que les hice llegar la semana pasada, la semana pasada les hice llegar una circular, que consiste en 3 puntos, ¿sí? En materia de transparencia proactiva, en materia de participación ciudadana y en materia de datos abiertos, ¿sí? Precisamente la reunión de este momento es para poderles aclarar todos los pormenores de esto, ¿sí? Poder tener la facilidad de que ustedes nos puedan captar la idea de lo que necesitamos y cómo va a estar estructurado todo esto. Actualmente en nuestro portal de transparencia solo considera el botón de inicio, el botón de información pública, de las obligaciones de transparencia, y por ahí viene incluso una pestaña de datos abiertos, de datos personales, ¿sí? Bueno, todo eso lo vamos a modificar
para que quede en una estructura que va a estar contenida por el botón de inicio, un botón de transparencia proactiva, un botón de participación ciudadana y por último uno de datos abiertos. ¿Por qué en esa estructura? La metodología que el INAI y el CIDE maneja para las evaluaciones de los portales de transparencia radica precisamente en esos rubros: transparencia proactiva, participación ciudadana y datos abiertos. Entonces, las modificaciones que nosotros vamos a hacer va a ser apegarnos completamente a esos esquemas de las políticas nacionales consideradas en materia de transparencia y acceso a la información. Entonces, con esto consideramos que vamos a poder cumplir y apegarnos totalmente a ello. En los trabajos que hicimos previo a esta reunión, nos hemos reunido con el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ICTI, para poder establecer el mecanismo más sencillo en el que ustedes nos puedan aportar, ¿sí? La información, obviamente. Este sistema, o más bien este diálogo que hemos tenido con el ICTI nos va a permitir que ustedes carguen la información de la manera más sencilla, que podamos, digamos, agrupar toda la información de una manera ordenada, con un portal muy amigable para la ciudadanía y sobre todo que tenga como consecuencias una mejor posición a nivel nacional dentro de la próxima métrica que ya les comentaba. Entonces, estos trabajos previos nos obligan a que en esta reunión les expliquemos cómo vamos a atender todos estos tres grandes temas, ¿sí? Recordemos primeramente que el tema de transparencia proactiva, el tema de participación ciudadana y de datos abiertos ya es algo que no podemos dejarlo a un lado. Es más, en el artículo 85, fracción 48 de nuestras obligaciones de transparencia, ya están contenidas ahí, ¿sí? La verdad es que pocos son los organismos que están publicando información. Necesitamos alimentar de información real, fidedigna, veraz, útil para la ciudadanía, pero de una manera organizada, y es lo que vamos a hacer. En la circular les describimos de inicio estos tres puntos básicos que les comentaba. Posterior a ello, si quieren, para que vayamos, para que podamos ir entendiendo exactamente lo que queremos hacer. Si tuvieran por ahí a la mano su circular, hablamos de los tres grandes puntos, ¿no? Transparencia proactiva, participación ciudadana y datos abiertos. Enseguida les pusimos unas instrucciones que se refiere a los puntos 1 y 2, es decir, transparencia proactiva y participación ciudadana. Aquí voy a hacer un paréntesis, por favor. En el momento que vayan teniendo una duda, les pediría que no duden o no teman en preguntar. La finalidad, como les digo, y voy a insistir mucho, es que ustedes se queden con la idea completa de lo que se requiere. Yo primero voy a explicar en lo general, y enseguida de mí el ingeniero Miguel Zabaleta y el ingeniero Iván están para aclarar las dudas técnicas. Ellos les van a detallar bien qué es lo que tienen que hacer en lo técnico, hablando de los formatos CSV, de las estructuras que deben de tener estos formatos, etcétera. ¿Sale? Bueno, me regreso al puntos 1 y 2, transparencia proactiva y participación ciudadana. Primeramente les pedimos que revisen las relaciones que ya les adjuntamos el día viernes. En esas relaciones están divididas también en transparencia proactiva y en participación ciudadana. Nosotros, y aquí quiero puntualizar un trabajo importante que el ingeniero Zabaleta hizo hace ya algunos días, para poder investigar dentro de cada uno de sus portales generales todas aquellas acciones, políticas, programas, no sé, todas aquellas actividades que como organismo público ustedes van realizando, que están dentro de sus portales de transparencia. El ingeniero Zabaleta las concentró en un documento, ¿sí? En una investigación que él hizo,
donde pudimos ir detectando la transparencia, lo que están generando en materia de transparencia proactiva y lo que están generando en materia de participación ciudadana. Por eso es que lo agrupamos en esos dos sectores. El viernes les adjunté más bien dos relaciones, ¿no? Una de cada uno de esos rubros. En la referente a la de transparencia proactiva, señalamos todas aquellas acciones que nosotros creemos se pudieran apegar a los lineamientos y que cumplen con los estándares de transparencia proactiva. Y lo mismo hicimos con el tema de participación ciudadana. En esos listados seguramente van a encontrar muchos de nuestros organismos en blanco, es decir, que no detectamos nosotros algunos trabajos en algunos de esos dos rubros. Por eso es que en la circular les pedimos que primeramente revisen las relaciones, ubiquen a su organismo público y enseguida validen ustedes mismos el orden que nosotros le dimos a transparencia proactiva y el orden que le dimos a participación ciudadana. Si ustedes consideran que eso es lo que se apega a cada uno de esos dos grandes sectores, entonces ustedes lo único que tienen que hacer es validarnos la información, ¿sí? O bien lo pueden llevar a las áreas de donde emanan toda esa información para que sean ellos quienes hagan las validaciones propias y determinen lo que consideren que es transparencia proactiva y lo que es participación ciudadana, ¿sí? Entonces, es un trabajo de coordinación, no quisiera que quede en el escritorio del responsable de la unidad de transparencia. Recordemos que ustedes no son los generadores de la información. Los generadores de la información son las áreas de donde emanan esos actos, ¿sí? Entonces, por ello es que les pedimos que a la par de tener validada la información, consideren diversos datos de registro. Hablamos del título, o sea, el título del tema del cual se va a tratar, por ejemplo, CIPINA, ¿no? Ese es el título del tema. Una descripción, o sea, la descripción breve de la acción que no sea mayor a 150 caracteres. El área generadora de la información, de donde emana esa acción, qué área es la competente de donde emanó la acción, el responsable del área generadora de la información, es decir, el jefe del área de donde proviene esa información, la URL del sitio en donde se encuentra la información. En las listas que les adjuntamos la semana pasada, ahí pusimos la URL, es la que nosotros encontramos. Pero si ustedes encuentran o ustedes tienen otra más, ahí agréguenosla, por favor, ¿sí? Para que nos la hagan llegar. Enseguida, el otro dato es que el tema al que pertenece la información, esto lo van a obtener de un combo que va a estar alojada dentro del SIGOT. Y ahorita les explico lo del SIGOT. Y por último, las etiquetas para la búsqueda de la información, ¿sí? ¿Cómo se puede buscar la información? Aparte de cada una de esas tres nuevas secciones, va a haber un buscador interno que va a permitir al ciudadano, por ejemplo, si yo quiero consultar algo en materia de salud, pues nada más pongo salud, o pongo hospitales, o pongo COVID. Esas son las etiquetas que al ciudadano le permite localizar la información. Van a ponerme como mínimo 5 de cada dato contenido como transparencia proactiva o como participación ciudadana. Bueno, nosotros les pusimos ahí un listado, fue lo que encontramos, pero ustedes seguramente tienen más, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos? Que no se queden con lo que les pusimos nosotros, sino que ustedes, si tienen más información que pueda ser considerada transparencia proactiva o participación ciudadana, nos hagan favor de adjuntarla e irla capturando como se les va a pedir dentro del SIGOT, ¿sí? Y si gustan, para que me puedan entender esta parte del SIGOT, se las explico y ahorita hago un paréntesis. El SIGOT, ya todos sabemos, conocemos perfectamente el SIGOT, sabemos de qué manera opera.
buscamos una herramienta que les facilite eso, ¿sí? El SIGOT va a servirnos como la herramienta tecnológica para cargar la información, ¿sí? Para que ustedes no tengan que mandármela a través de un correo electrónico o no me la tengan que mandar a través de un mensaje de WhatsApp. No, vamos a utilizar el SIGOT para ir conteniendo los mecanismos correctos de carga de información. Entonces, a través del SIGOT ustedes van a encontrar ahí una pestaña, un botón que les va a permitir ir cargando documentos. Llámese en el apartado de transparencia proactiva, participación ciudadana o datos abiertos. Cuando ustedes quieran ingresar una de estos, un archivo dentro de cada uno de estos tres grandes grupos, el propio sistema les va a ir pidiendo y les va a dar instrucciones de cómo hacerlo. Es decir, les va a pedir estos datos de registro que aquí ya les mencioné en la circular. El título, la descripción, el área generadora, el responsable del área, la URL, el tema y las etiquetas. Ustedes tienen que ir cargando cada uno de esos datos por cada uno de los temas que vamos a hablar. Por ejemplo, si habláramos del tema macrositio COVID, ¿no? De la Secretaría de Salud, ahí el RUT de la Secretaría de Salud tiene que ir llenando por el macrositio todos estos datos de registro. Pero resulta que también va a agregar hospitales COVID, ¿sí? Entonces tiene que llenar nuevamente los datos de registro por cada uno de los temas de los que estamos hablando. Y si él nos va a manejar 10 temas de transparencia proactiva, son 10 veces que va a llenar el formulario con cada uno de los datos de registro, porque no es lo mismo el dato de registro que emana de la dirección no sé, de epidemiologías de salud, que de la dirección de adquisiciones o del área de adquisiciones de la misma Secretaría de Salud. Son dos órganos administrativos que pertenecen al mismo organismo público, pero con distintas competencias. Entonces, aquí lo importante es ir distinguiendo quiénes son los generadores de la información y por lo tanto los responsables de esa información, ¿sí? Para que lo vayamos cuadrando en un orden bien estructurado, bien organizado. Entonces, el SIGOT les va a ir guiando paso por paso cómo y de qué manera van a ir cargando la información. Y al final, ¿sí? Al final, llenan todo lo que tiene que ver con transparencia proactiva, todo lo que tiene que ver con participación ciudadana y lo que tenga que ver con datos abiertos. Lo que juntemos de información de gubernatura, salud, transportes, trasplantes, turismo, bueno, todos los más de 80 organismos que comprenden al Poder Ejecutivo, va a estar en un combo de transparencia proactiva, de participación ciudadana y de datos abiertos, pero de manera organizada para que el ciudadano pueda incluso de manera tematizada, pueda encontrar la información que requiere en cada uno de esos tres grandes rubros, ¿sí? Y obviamente le facilitemos los criterios de búsqueda y que sea una verdadera herramienta que genere utilidad para los propios ciudadanos. No sé si hasta ahí me vaya yo explicando. En el siguiente punto dentro de la circular, el inciso B, les hablamos de lo referente a datos abiertos, ¿sí? En el tema de datos abiertos, comprende también un gran trabajo de ustedes que tienen que hacer con sus áreas. ¿Qué son los datos abiertos primeramente? Recordemos que es toda aquella información que puede ser reutilizable para el ciudadano y que de manera estadística o como una base de datos le permita generar otras nuevas fuentes de información, otras nuevas estadísticas útiles para el propio ciudadano que generan participación ciudadana y que resuelven problemáticas sociales. Entonces, en materia de datos abiertos, lo que les estamos pidiendo es que toda aquella información
que ustedes ya hayan generado, nos la conviertan en formato CSV. ¿Qué es el formato CSV? Es una base de datos similar a la de Excel, ¿sí? Y sin que yo sea técnico, ahorita nada más o menos les comento, ya les va a detallar bien el ingeniero Zabaleta. El formato CSV es un verdadero formato en datos abiertos, les decía, parecido al Excel, pero que le permita al ciudadano obtener información para que la procese de la manera como le sea de mayor utilidad, ¿sí? Hay formatos CSV incluso en materia de georreferenciaciones, en materias estadísticas, que le va a permitir al ciudadano generar interoperabilidad entre sistemas para poder entremezclar información, ¿sí? Ya el ciudadano sabe el uso que le va a dar. A nosotros nos corresponde proporcionársela al ciudadano en formatos abiertos para su reutilización, ¿sale? Bueno, entonces, ¿qué vamos a necesitar? Que toda esa información que ustedes van generando o que ya está publicada en alguna sección dentro de sus portales, o bien que la tienen las áreas y que puede ser, que es información pública y que deba ser transparentada, ahí le vamos a pedir que nos la proporcionen en formato CSV, ¿sí? Para que nosotros podamos cargarla al sistema y que sea el propio sistema el que le dé al ciudadano la herramienta, fíjense bien, la herramienta de que nos convierta ese formato CSV en el propio Excel, como una base de datos de Excel, en el mismo formato CSV, e incluso la podamos tener en formato JSON para cualquier desarrollo tecnológico que el ciudadano refiera. Eso es lo que se va a encargar el sistema, eso es lo que está trabajando el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, para que puedan ustedes tener la herramienta de carga de la información y el ciudadano la herramienta de descarga de la información. ¿Sale? Bueno, en este punto 3 también les pedimos que tengan ustedes a la mano los mismos datos de registro, con la diferencia es que en el apartado anterior, transparencia proactiva y participación ciudadana, solo les pedimos la URL en esos, URL, la liga donde está alojada las acciones que ustedes generan como organismos públicos. En este punto 3 de datos abiertos, no les pedimos URL. ¿Por qué? Porque son datos los que nos van a proporcionar acciones. Les pedimos que carguen el archivo en el formato CSV, ¿sí? Y que uno a uno vayan haciendo la carga de información. Es decir, si tienen 18 archivos o 18 acciones en CSV que corresponde a datos abiertos, son 18 veces que van a cargar la información con todos estos datos de registro, ¿sí? Entonces, ustedes tendrán que ir generando ahí la información para que en el momento de la carga puedan ir anexando toda esa información. En este mismo caso, en el caso de datos abiertos, se tienen que cumplir los mismos procesos de registro ante el SIGOT, ¿sí? Entonces, los tres temas, transparencia proactiva, participación ciudadana y datos abiertos, van a servir y van a estar alojados dentro del mismo espacio, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer para todo eso? Y ahorita le digo, enseguida le voy a dejar al ingeniero Zabaleta y al ingeniero Iván para que ellos les aclaren más dudas, ¿sí? ¿Cuándo tenemos que cargar esta información? Les decía yo hace un momento, tenemos hasta el día, aproximadamente los primeros días de noviembre, vienen las evaluaciones de la métrica nacional. Entonces, por eso es que tenemos el tiempo encima. Les estamos pidiendo que su información nos la remitan a más tardar para el día 15. Y ojo, aquí puede ser que nos retardemos un poquito más, no va a ser cuestión de ustedes. El ICTI está trabajando en el poder estructurar el sistema para que ustedes puedan cargar la información. Si hubiera algún impedimento por ahí, algún retardo
del sistema y que todavía no estuviera listo para la carga, obviamente se los vamos a decir a ustedes para que no se preocupen de que todavía no lo puedan cargar. Yo les voy a estar informando si ya está listo para que puedan empezar con las cargas. Lo que sí, pues, sí es importante es que ustedes puedan ir a las áreas ya requiriéndoles la información para que se las manden a la brevedad posible. Sugerimos incluso que a esta reunión se acompañaran de sus áreas de informática para que ahora sí que entre informáticos se entiendan, ¿no? No sé quiénes de los roots sean informáticos, pero los que no lo somos, se nos puede dificultar un poco el tema de los formatos CSV, ¿sí? Aquí con los ingenieros de aquí de la WIPI y sus ingenieros podríamos ir aclarando esas dudas técnicas. Bueno, también quiero hacer un pequeño paréntesis a todo esto. Sabemos y entendemos que en materia de transparencia proactiva, así como en materia de información pública, de información de interés público, hay unos lineamientos que regulan el actuar de esto. No es nada más una disposición nuestra y que publiquemos lo que consideremos que es transparencia proactiva o lo que es datos abiertos, ¿sí? Hay unos lineamientos que se denominan lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva. Estos lineamientos son los que regulan qué y cómo vamos a publicar la información en materia de transparencia proactiva y en materia de información de interés público. Entonces, tenemos que apegarnos a ello dentro de los procedimientos, más bien dentro del procedimiento que tenemos que cumplir, está el que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, el ITAICH, nos valide lo que estamos por publicar, ¿sí? Es un proceso que se tiene que cumplir para poder nosotros llegar a ese punto. Me queda clarísimo eso. Recordemos que en el mes de julio, el ITAIP nos solicitó que cargáramos o que le informáramos si estábamos generando información en materia de transparencia proactiva, ¿sí? Bueno, si ustedes ya cumplieron con ese paso y llenaron ese formulario, entonces ya tienen medio paso adelantado de esto que vamos a hacer. Ya saben de qué estamos hablando, ¿sí? Si no lo hicieron por la razón que fuere, bueno, este es el momento en que lo hagamos. Aquí, de origen, vamos a conglomerar toda la información, pero en el paso siguiente va a ser pedirle al instituto la validación de la información, ¿sí? Es decir, que en términos de lo que ordenan los lineamientos, el instituto cumpla también con su parte que le corresponda, ¿sí? Es decir, que de manera, a través del pleno del instituto, aprueben lo que nosotros estamos queriendo publicar. Les digo, insisto y entiendo que debíamos de haberlo tenido antes la aprobación del instituto, pero ahorita ya no nos da tiempo de eso, ¿sí? Sabemos que hubieron cambios en el instituto y que por ello probablemente se esté retardando estas aprobaciones. El licenciado Telles, amablemente el día de hoy que platicábamos en el grupo, nos comentó que desde cuándo lo mandaron y que al día de hoy todavía no tienen la validación. Entonces, eso también me deja una señal de que pueda haber un retardo ahí. Haremos lo pertinente para tener el acercamiento con el instituto, a manera de que nos puedan apoyar con las validaciones correspondientes en el menor tiempo posible y así nosotros cumplamos con lo que ordenan los lineamientos. Ahora, en materia de información de interés público, este es un apartado también muy relevante. No sé si recuerden que ya en algún momento hemos hablado del tema de datos.gov.mx. Esa página de datos.gov.mx es una página que concentra toda la información de datos abiertos a nivel nacional
la administra la Presidencia de la República, pero en la que tenemos que cumplir todos nosotros. Así como tuvimos que cumplir con el Registro Nacional de Archivos, en datos.gov también nos pide el INAI que hagamos lo propio y que toda nuestra información que estemos generando en datos abiertos la alojemos dentro de ese portal datos.gov.mx. Es obligatorio, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que la inclusión de la información que les estoy pidiendo en materia de transparencia proactiva, participación ciudadana y datos abiertos, nos va a servir para dos aspectos básicos de las obligaciones de transparencia. Uno de ellos es cumplir con la fracción 85, inciso A, del artículo, fracción 48 del artículo 85 de nuestra ley de transparencia local, que se refiere a la transparencia proactiva y que se refiere a los datos abiertos, ¿sí? En esos aspectos o en esos rubros de las obligaciones de transparencia ya está regulado por los lineamientos, por la ley general y por nuestra ley local. Aquí lo único que vamos a hacer es que cuando ustedes carguen la información en estos apartados, en estos tres grandes apartados, les va a permitir a la vez cumplir con esa fracción 48 del artículo 85 de la ley de transparencia. Es decir, la información en transparencia proactiva y en materia de datos abiertos. Pero a la vez, en materia de datos abiertos, les va a permitir que lo que nosotros vamos a alojar aquí en nuestro portal de transparencia, ustedes en su portal individual, nosotros en el portal general, es que esa información que esté en el apartado de datos abiertos también es la misma que ustedes van a poder cargar en datos.gov.mx, es decir, cumplir con las disposiciones de carácter local como con las disposiciones de carácter nacional o de carácter general, ¿sí? Entonces, la herramienta tecnológica SIGOT nos va a permitir no solo que alojemos nuestra información en el portal de transparencia, sino también que cumplamos a nivel nacional, ¿sí? Nosotros aquí en la gubernatura estamos a punto de obtener el registro ante la Presidencia de la República para el tema de datos.gov. Quien ya lo hizo y que tengo el único dato es la Secretaría de la Honestidad y Función Pública. Desde el año pasado ellos cumplieron. Entonces, en este caso nosotros estamos haciendo ya lo propio para también poderles asesorar qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, en términos generales, no solo nos va a servir la información para pegar nuestro portal a las evaluaciones de la métrica nacional, sino también nos va a servir para cumplir con las obligaciones de transparencia y con las disposiciones en materia de acceso a la información y transparencia proactiva. ¿Sale? Entonces, bueno, yo voy a seguir aquí. Les voy a dejar el audio al ingeniero Zabaleta y al ingeniero Iván Rangel para que ellos les aclaren las dudas en cuanto a la formatería, en cuanto a los datos en formatos abiertos, el formato CSV, cómo se hace un formato en CSV, etcétera. ¿Sale? Entonces, de todos modos, yo quedo aquí y quedamos atentos, por favor. Quisiera escuchar muchas dudas de ustedes para que de una vez las aclaremos de una vez. ¿Sale? Quedamos pendientes. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto poderlos saludar. Como bien ha estado explicando el licenciado Víctor, pues es una nueva tarea que tenemos que realizar. Y para esto se ha desarrollado, o se está desarrollando, mejor dicho, una herramienta dentro del SIGOT. El SIGOT ya todos lo manejamos. Así de que no va a ser algo difícil, es algo sencillo y que no lo van a estar haciendo cada carga trimestral. Esto va a ser prácticamente una vez
para algunos y para otros cada cierto tiempo que generan alguna información nueva, por ejemplo, información proactiva o transparencia proactiva. Si lo que van a cargar ahorita continúa durante mucho tiempo, van a seguir manteniendo los mismos links, no va a haber ningún problema. Si en algún momento esa información se cambia o se quita, entonces sí vamos a poderlo eliminar. Así como solicitamos una despublicación de una fracción, así también ustedes van a poder solicitar que se baje alguna de la información que ustedes cargaron, ya sea en participación ciudadana, en transparencia proactiva, o incluso alguna de datos abiertos. Inge, antes de que sigas, se escucha muy bajito. A ver, permítame. ¿Me escuchan mejor ahí? A ver, Inge, hable. Hola, hola. Es que me faltó tomar un buen pozol, por eso. Sí, ¿verdad? Ahí, Inge. Ok, muy bien. Y si no, por favor, ahí en el audio, si le pueden subir un poquitito. Muy bien. Entonces, les comentaba que la información que se va a estar cargando no lo van a hacer cada 3 meses. No piensen que es siempre que van a estar haciendo eso. Cada vez que surja algo nuevo en sus portales, más que nada. Y toda la información que ustedes vayan a cargar en estas nuevas partes del SIGOT, es importante que le digan a la informática que no la muevan de sus portales, porque como son links que ustedes van a estar reflejando allí, si en algún momento se mueve el archivo a otro apartado, a otra carpeta, o simplemente se quita, en automático ese link que ustedes van a cargar al SIGOT se va a romper, y entonces el ciudadano ya no va a poder ver esa información. Ahora, en el listado que se les envió, ustedes nos tienen que confirmar, o ustedes, mejor dicho, van a ver cuál de esa información que nosotros buscamos consideran que se va a publicar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita todavía no está en el SIGOT, están trabajando los desarrolladores. Ya en breve, en unos días, se les va a avisar para que ustedes ya puedan ver el cambio en el SIGOT. Va a aparecer ahora un menú, así como tenemos el menú para agregar usuarios, para configurar las fracciones, también va a haber un menú donde ustedes van a poder mencionar o seleccionar qué tipo de información quieren cargar. Entonces, van a ver 4 opciones. Una es la información obligatoria, que es la que cargan ahorita, ¿no? De todas las fracciones. La otra va a ser transparencia proactiva. A la hora que ustedes le den clic en transparencia proactiva, va a aparecer un formulario. En ese formulario, ustedes van a agregar lo que ya les mencionó el licenciado Vic. Un tema, una breve descripción. Van a copiar la URL que esté en su portal, en sus páginas institucionales, y la van a pegar allí. Y le van a dar guardar, ¿no? Eligiendo algunas etiquetas para que pueda hacer las búsquedas. El otro menú va a ser la de información, participación ciudadana. En esta no todos van a tener, ¿verdad? Algunas dependencias no tienen participación ciudadana. Las que sí lo tengan van igual a copiar el URL en donde está ubicado esa porción dentro de sus páginas. Y también tienen que poner un título, una breve descripción, y allí les va a pedir una foto pequeñita, les vamos a dar las dimensiones, les va a dar unas instrucciones generales para que todos puedan hacerlo de la misma forma, para que entonces el ciudadano pueda ver en un pequeño logo alguna imagen. Por ejemplo, si hablamos de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, ellos tienen lo que es el Quejanet. Entonces, van a poder subir su logo del Quejanet y van a poder poner la URL que apunta a la página de ellos, en donde el ciudadano va a poder hacer su participación ciudadana, ¿verdad? Muy bien. También esta fracción está ligada con lo que, o este apartado está ligado con la fracción 37. Si ustedes checan, la fracción 37 les pide mecanismos de participación ciudadana y tiene 2 formatos, el formato A y B. Entonces, los que tienen mecanismos de participación ciudadana tienen que reportarlo en la fracción 37A y 37B, y a la vez debe estar reflejado en este apartado de participación ciudadana dentro del SIGOT. Vamos a ver ahí el mecanismo para que también
como un plus, por decirlo así, cuando ustedes carguen algo en participación ciudadana, les genera el Excel ya listo, ¿verdad? Para que entonces lo puedan subir también en su fracción 37A y B. En lo que tiene que ver con lo que es datos abiertos, que va a ser otro apartado, otro menú, allí es muy importante que sigamos todas las instrucciones que les vamos a platicar en este momento, pero que también se les va a dar escrito después para que si queda alguna duda puedan tener como un pequeño manual, ¿verdad? De lo que van a hacer. Todos sabemos que los datos abiertos es que le vamos a dar al ciudadano información que se genera en nuestra dependencia, pero en un formato que ellos puedan reutilizarlo. Por ejemplo, muy comúnmente decimos que es el Excel o el XLS. Pero también están los formatos CSV, están JSON y hay incluso formatos en bases de datos, el SQL, por ejemplo. Ahorita, para empezar, una de las herramientas que está desarrollando el ICTI es que nosotros vamos a subir un archivo en formato CSV y el propio sistema lo va a convertir a JSON y también lo va a convertir a XLS. Así que nosotros tenemos que subirlo en CSV. Y quizás diga usted, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Yo nunca he guardado un formato o he generado un formato CSV. Quiero decirles que aunque no lo haya hecho, no es difícil. Es algo muy sencillo, no es complicado. Todos los que estamos aquí, si no me equivoco, hemos manejado Excel. Y dejé mencionarle que el Excel genera el formato CSV. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a compartir pantalla en este momento y les voy a mostrar un formatito que está hecho en Excel y para que nos demos una pequeña idea de cómo lo vamos a guardar para que ustedes generen el formato CSV. A ver, vamos a ver. Muy bien. No sé si pueden ver ahí el Excel que tengo abierto. ¿Se puede ver, Iván? Sí, que sí se logra ver. Ok, muy bien, gracias. Entonces, acá estamos poniendo un ejemplo aleatorio. Y supongamos que la información que vamos a subir tenga que ver, no sé, algún padrón, algún listado, como decía el licenciado Víctor, ¿no? De lugares donde hay que atender cosas con COVID. Pongamos un ejemplo. En una columna tenemos los municipios, en otra columna tenemos personas atendidas y en otra pendientes. Esta información es la que queremos compartir en datos abiertos. Lo primero que les pedimos a ustedes es de que el formato lo hagan en Excel. Que no contenga ningún logo. Que sea formato plano, así le llamamos, es decir, que no tenga ningún dato más que la información, que no haya imágenes, no haya links, que no estén en negrita. Yo creo que por ahí hay un micrófono abierto, si hacen un favor de cerrarlo. Muy bien, ahí está. Deja de sonar el celular también. Muy bien. Entonces, acá en este formato que tenemos, estamos hablando de 3 columnas, ¿no? Ustedes pueden hacer las columnas que gusten. Con la información estamos diciendo que en Tuxtla Gutiérrez se atendieron a 123 personas, hay un pendiente de 456. Y así hicimos de varios municipios. Yo ya lo tengo guardado en Excel. Ahora, para generar el formato CSV, nosotros tenemos que irnos a archivo. Le vamos a dar guardar como. Lo voy a poner aquí en el escritorio. Y en automático, en esta ventanita que nos abre, aquí nos dice el tipo y vamos a buscar
CSV, pero delimitado por comas. Va a usted a encontrar otros más, por ejemplo, CSV Macintosh, CSV MS2. El que vamos a usar es CSV delimitado por comas. Lo seleccionamos. Le puede dejar el mismo nombre que tiene el archivo, no hay ningún problema. En este caso, le voy a poner otro para diferenciarlo. Vamos a ver. Formato CSV. Y le damos guardar. Me pregunta si deseo seguir utilizando este formato. Le digo que sí. Entonces, este formato ya cambió. Lo sigo viendo igual. Es un Excel. Pero ahorita ya el nombre que tiene arriba ya es otro. Formato CSV. Ya está en formato CSV. Voy a cerrarlo. A ver. Dejé de compartir, ¿verdad? Okay. Muy bien. Entonces, voy a volver a compartir. Se me fue la pantalla. Bueno, ahí tengo compartido mi escritorio, ¿verdad? Me aparece en el escritorio, tenía yo el archivo ejemplo de A, que era de datos abiertos, y ahora tengo uno que dice formato CSV, que es el que acabo de renombrar. Si se dan cuenta, el logo cambia. El de Excel tiene unos cuadritos como una X. El formato CSV ahora está como una hoja blanca, tiene una letra y una coma, lo cual indica que está separado por comas. Si nosotros lo abrimos, nos va a abrir lo mismo. Pero vamos a hacer el último paso que tenemos que realizar para que entonces quede completo el formato que vamos a cargar en el Cigot. Le vamos a dar abrir con bloc de notas. Y ahí en el bloc de notas me aparecen los nombres de los municipios y con una coma separado las cifras. Ahora lo único que vamos a hacer es darle guardar como nuevamente. Le vamos a dejar el mismo nombre para que lo sobrescriba. Y aquí donde dice tipo, perdón, donde dice codificación, en la parte de abajo, le vamos a seleccionar la de UTF-8. ¿Notó? Voy a volverlo a hacer. Le doy cancelar. Tengo el formato abierto en el bloc de notas. Le doy archivo, guardar como. Me voy aquí donde dice codificación. Le doy UTF-8. Y ahora sí, le doy clic en el botón guardar. Dice, ¿quieres reemplazarlo? Sí. Lo cierro. Y este formatito que me quedó acá, que ya está en formato CSV, separado por comas, es el que ahora vamos a jalar en el Cigot y lo vamos a cargar. Ahorita no vamos a hacer el ejemplo de la carga porque todavía se está desarrollando ese apartado. Lo que queremos mencionarles es que es sencillo. Lo único que ustedes tienen que hacer es tener en un formato de Excel la información que quieren dar en datos abiertos, lo tienen que guardar como formato CSV separado por comas. Después lo tienen que abrir con un bloc de notas, darle guardar nuevamente, y lo único que van a cambiar es la codificación de ese formato que sería UTF-8. Y eso sería todo. Ya el sistema Cigot se va a encargar de que este formatito que usted va a subir allí, lo va a convertir ahora a JSON y lo va a regresar a Excel nuevamente. Para que el ciudadano cuando ingrese al portal de transparencia y entonces elija ese formato, el portal le va a decir que tiene 3 opciones de descarga. En Excel, en CSV y en JSON. Después ya se van a ver otros mecanismos para poderlos generar en los formatos.
Pero ahorita por lo menos con estos 3 estamos cumpliendo suficiente para que en la siguiente métrica que nos van a evaluar, nosotros ya estemos mostrando los datos abiertos en nuestros portales. Ahora, ya en unos días van ustedes a ver el cambio en los portales también. Va a haber un menú que diga datos abiertos. Allí van a ver una breve descripción de qué son los datos abiertos, para qué nos sirven, para que así el ciudadano tenga una referencia de lo que va a ver allí. Y en el portal general van a poder observar por una clasificación de temas toda la información. Va a poder el ciudadano seleccionar, bueno, quiero ver datos de salud, por ejemplo, y van a aparecer todos los datos o todos los archivos abiertos que no solo salud haya subido. Puede ser que, no sé, otra dependencia, por ejemplo, arbitraje médico, que subió algún documento con la etiqueta salud, ¿sí? También allí se va a ver. Ahora, en los portales individuales, en el de cada uno de ustedes, cuando el ciudadano dé clic en el menú datos abiertos, va a observar solo la información que ustedes hayan cargado. Así que si ustedes no suben nada, ese apartado va a estar en blanco. Y lo mismo va a suceder para participación ciudadana y para transparencia proactiva. Por eso es muy importante que hagamos una buena búsqueda en todas nuestras páginas y podamos subir algo para que no aparezca. En lo que tiene que ver con participación ciudadana, es cierto, no todos van a tener. Allí la mecánica va a ser diferente. A todos les va a aparecer un combo por temas también. Por ejemplo, una sección va a ser ayúdanos a combatir la corrupción. Y allí va a aparecer la participación ciudadana que tiene la Secretaría de Honestidad y Función Pública. También ahí tenemos información de seguridad pública donde se puede denunciar a un policía. Pero también va a haber otra sección donde tiene que ver, por ejemplo, educación. Y ahí en esa parte de educación van a aparecer algunas cosas de participación ciudadana que Secretaría de Educación tiene. Entonces, aunque usted no haya subido nada, va a aparecer ese combo donde invitan a las personas a que participe como parte del gobierno, ¿verdad? Aunque usted no haya puesto nada allí, pero ahí va a aparecer toda la clasificación que se haya generado con la información que cada uno de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo tendrá que subir. Muy bien, voy a dejar de compartir. Esperamos que lo que se hizo ahorita se haya entendido y si no, podemos hacer preguntas para que las contestemos. Mi compañero, el ingeniero Iván, también ahorita les va a dar algunas recomendaciones que tenemos que seguir para poder publicar esta información. Así que nos trasladamos hasta el otro lado del estudio para que el ingeniero Iván nos muestre lo que tenemos que hacer. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la explicación, igual un poquito más detallada, pero tratando de ser lo más claros posibles para que al momento de generar en este caso, el formato de CSV, ¿sí? Podamos establecer ciertos requisitos que son indispensables para que la información que se genere en este formato pueda ser utilizado en diversas aplicaciones que el ciudadano pueda generar, es decir, aplicaciones móviles o aplicaciones web o de escritorio, ¿sí? Bueno, para esto me voy a permitir compartir la pantalla y donde les voy a mostrar una presentación en donde estamos requiriendo los requisitos mínimos para que se pueda cumplir con el estándar y el formato CSV pueda ser utilizado de la mejor manera posible. Bien, no sé si pueden ver ahí en pantalla la presentación. ¿Sí la ven, Miguel? Ok, bueno, los puntos son muy sencillos y muy fáciles de aplicar. A primera vista, en este caso, el punto 1 y el 2 tal vez les suena un poquito extraño, pero vamos a explicarlo de la manera más clara posible. Bien. El nombre así como tal o el acrónimo de las letras CSV viene del inglés que significa coma separate values, o lo que es lo mismo, valores separados por comas, ¿sí? Bien.
Este formato permite que la información que se guarda con estas características pueda ser utilizado de manera muy fácil por algún programador para poder a su vez explotar esta información y mostrarle en alguna tabla, generar gráficos, estadísticas, según sean sus necesidades, sus requerimientos. Bien, uno de los primeros requerimientos que se necesita para poder generar o que la información sea estándar y se pueda leer adecuadamente en alguna aplicación es el formato UTF-8 del que hacía mención el ingeniero Miguel Zabaleta. ¿A qué se refiere ese formato UTF-8? Así en palabras más simples y comunes. Bien, el idioma español, como todos lo sabemos, hace uso de ciertos caracteres especiales, como los acentos, las ñes o las diéresis. Si por alguna razón se guardara el formato CSV o el archivo CSV sin este formato, no sé si en alguna ocasión han visto ustedes en algunas páginas o aplicaciones móviles que donde aparecen palabras o textos que deberían ir acentuados o con ñes, aparecen unos caracteres extraños. Esto es porque esa información en la base de datos no está guardada bajo este formato, es decir, el UTF-8. Entonces, este formato me va a permitir que el archivo CSV pueda guardar o pueda almacenar esos caracteres especiales, los acentos, las ñes y las diéresis, ¿sí? Que son propias del idioma español. Bien, ahora, en cuanto al formato ISO 8601, aquí lo que establece es que las fechas deben de ser expresadas bajo la siguiente forma o estandarización. Este es un estándar que permite que las fechas sean leídas y a su vez ya después formateadas como se requiera en este caso en el país o en el lugar donde se vaya a utilizar. En este caso, pues, por ejemplo, aquí en México siempre se usa el formato día, mes, año. En este caso, el estándar para el formato CSV o los JSON, sobre todo en bases de datos, es el formato año, mes, día. Entonces, bajo este formato, se van a estar guardando esas fechas en los CSV. En este caso, en los Exceles que ustedes utilicen para posteriormente convertirlos a CSV, lo recomendable es que las fechas se guarden bajo estas características: año, mes, día. O por ejemplo, si están estableciendo algún periodo, por ejemplo, no sé, enero, mayo de 2020, pues serían, por ejemplo, los dígitos del año 2020-01 de enero y hacia el término del periodo 2020-05, que sería mayo. Así se estaría expresando el periodo de cierta información. Pero entonces, para que nos quede más claro este formato, el ISO 8601 simplemente nos indica que las fechas se deben de expresar bajo el formato año, mes y día. ¿Sí? Bien. Otra característica especial que debe de tener un archivo CSV, o en este caso el Excel del cual se va a generar el CSV, es que no deba contener ni fórmulas ni funciones. ¿Por qué? Porque para poder hacer la conversión de un Excel a un CSV, el Excel como tal, el programa, toma los valores que estén incluidos en cada una de las celdas. En este caso, al estar en una celda una fórmula, pues como tal jalaría la fórmula y la expresaría en el CSV. Entonces, si van a tener tienen alguna fórmula en un Excel, lo preferible es que se exprese la cantidad como tal para que después pueda ser exportado al formato requerido, en este caso el CSV. Ahora, aquí ya me falló un poquito el orden, pero tomando en cuenta esto aquí ya que hablamos de cantidades, ¿sí? Las cantidades deberán expresarse sin separador de miles, es decir, la cantidad como tal, no sé, 1985, sin separar con comas ese valor, los millares. Y pues preferible o preferentemente poner las cantidades decimales por 2 dígitos. ¿Sí? ¿Por qué se pide de esa manera? Para que se pueda exportar CSV. Para que cuando se realice una aplicación móvil o una aplicación web o de escritorio, ¿sí? Ya el programador, a través de código, él podrá darle formato a esas cantidades. Es decir, ya poderlas hacer con separadores de miles, en el caso de los valores, o con las fechas como estábamos mostrándolo ahorita en el formato ISO 8601, que ya la pueda convertir a un formato regional, en este caso como en México. ¿Sí? Bien. Otro punto es de que los nombres de las columnas
sean nombres sencillos, ¿sí? Y de preferencia que vayan escritos con letras minúsculas. Si por alguna razón o motivo la columna debe de llevar 2 palabras para que se pueda entender el contenido de dicha columna, pues el espacio lo vamos a representar con un guión bajo, ¿sí? Bueno, para esto me voy a permitir mostrarles un ejemplo sencillito, complementando lo que explicó en su momento el ingeniero Miguel, ¿sí? No sé si pueden ver ahí en pantalla el formato que les estoy compartiendo, si no ahorita lo vuelvo a compartir. Vamos a dejar de compartir para volver a compartir otra vez. A ver. Bien. En este pequeño Excel que hice pues, así de ejemplo, trato de expresar lo que les acabo de comentar en los requerimientos mínimos para poder generar el formato CSV. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo puse columna -1, columna -2. En este caso puede haber puesto el nombre de la persona, del empleado, y en esos espacios, en donde estoy poniendo columna -01, es un espacio en blanco para que se pueda entender bien lo que me está dando a entender que va a contener dicha columna. De preferencia siempre hay que tener el nombre de la columna en minúsculas, ¿sí? Para que al momento de hacer la conversión al CSV sea lo más claro posible y entendible para, en este caso, quien vaya a utilizar la información. Bien. Ahora, aquí notemos que estamos haciendo uso de nombres que por el idioma español, por la lógica, lleva acentos, ¿sí? Y en una columna estamos expresando cantidades en las que no estamos utilizando los separadores de miles. Y ahora igual, lo que les comentaba, que uno de los requerimientos para poder generar el CSV debe estar expresado así, tal cual, para que posteriormente quien desarrolle aplicaciones o quien vaya a explotar dicha información pueda aplicar el formato que se necesite. Igual lo que les hablaba en el caso de las fechas, así tal cual como está, año, mes, día, y una columna más que puse para que se ejemplifique lo que estamos haciendo. Bien. Ahora, ya aquí el ingeniero Miguel explicó la forma en la que ustedes van a poder exportar un Excel a CSV. Normalmente siempre el Excel trae esa posibilidad de poder exportar a CSV. Ya aquí en el caso del ingeniero Miguel hicieron 2 pasos para poder, digamos, aplicar ciertas características del formato. ¿Sí? En este caso, primero se exportó desde Excel a CSV y posteriormente en un blog de notas lo que hizo fue aplicarle el estándar o el estándar de UTF-8 para que en este caso los caracteres especiales se puedan interpretar de manera adecuada. ¿Sí? Lo mismo, entonces yo aquí estoy trabajando con el Office 365 y quien lo tenga ahí en su equipo de cómputo tendrá la particularidad de que esta versión ya trae una opción, ¿sí? Que me permite exportar directamente a CSV y ya aplica el mismo momento ese estándar del formato UTF-8. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo aquí. ¿Sí? Le damos aquí en tipo de archivo. Y si se dan cuenta aquí ya me da esa opción. Pero obviamente ese es con la versión de Office 365. Quien lo tenga lo va a poder utilizar. Quien no, pues va a seguir los pasos que previamente explicó el ingeniero Miguel. ¿Sí? Ahora, para que puedan entender más o menos cómo es que se va a mostrar el CSV. Bien. Ahora, si se abre el Excel, más bien el CSV que se generó de ese Excel, tal cual en el programa Excel, lo van a ver prácticamente igual y van a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un Excel y un CSV si se está viendo de esa misma manera? Bueno, tal cual como se muestra un CSV será como se lo muestra a continuación. Voy a dejar de compartir tanto la pantalla para que ustedes puedan ver o puedan observar cómo un CSV se ve ya abierto. Vamos a abrir con el blog de notas. Igual ya lo vieron aquí con Miguel, pero para que quede un poquito más clara esta opción. Bien. No sé si pueden apreciarlo aquí en pantalla. Es tal cual. Entonces, ¿cómo entender este CSV? Bueno, ustedes lo van a ver aquí como líneas y textos y nada más, pero
para que se pueda entender. Como el nombre lo indica, valores separados por comas. Si se dan cuenta, la primera fila del CSV me está indicando la columna que yo establecí en mi Excel, así sencillito, tal cual. Columna guión bajo 1, columna guión bajo 2. Normalmente siempre la primera fila del CSV es el título de las columnas, ¿sí? Y posteriormente, en la segunda fila en adelante, son los valores de dichas columnas. Si se dan cuenta, después del nombre viene una coma, un valor, coma, la fecha y coma, el valor de la última columna. Así es como se representa tal cual un CSV. De ahí el nombre que significa valores separados por comas, ¿sí? Entonces, al momento de que se genere el CSV, para quien una vez lo generó, así es como se debe de ver, obviamente ya con la información que ustedes estén generando, ¿sí? Este es el ejemplo de cómo se vería un CSV. Y bueno, entonces, para recapitular de manera rápida y de manera sencilla, entonces, los requerimientos mínimos para que se pueda generar un CSV, ¿sí? Son el que, yo voy a compartir la presentación, el que cumpla con el formato UTF-8, es decir, que pueda permitir que se visualicen correctamente o que se expresen correctamente acentos, ñes y diéresis, ¿sí? Las fechas, el formato de fecha, siempre va a ser año, mes, día, o si se va a expresar algún periodo, año, mes, así tal cual como está, el año en sus 4 dígitos, el mes en sus 2 dígitos, si es enero, por ejemplo, 01, si es 505, y ya posteriormente 10, 11, 12, o como corresponde. No incluir funciones ni fórmulas, ¿sí? Los títulos de las columnas lo más sencillo posible y que sea fácil de comprender para quien lo vaya a utilizar. Y sí, las cantidades que no vayan expresadas o separadas por las comas, ¿sí? Para no generar millares. Simplemente el valor, y si lleva fracciones, separadas con 2 decimales. Y básicamente es lo que se requiere o se necesita para poder generar un formato CSV que sea estándar, es decir, que pueda ser utilizado por cualquier persona en cualquier parte del mundo y le permita, le facilite explotar la información según sus necesidades, ya sea para desarrollar una aplicación móvil, una aplicación web o el uso que le vaya a dar. Básicamente ese sería los pasos o los requerimientos para que podamos generar un CSV de manera estándar y de manera correcta. ¿Tienen alguna duda al final del curso? Para no retrasaros un poquito más, estaremos contestando o respondiendo alguna duda, alguna inquietud que tengan acerca de la generación de un formato CSV o algún punto acerca de los requerimientos mínimos. De momento, por mi parte es todo y aquí estamos al pendiente. Muchas gracias, ingeniero Iván, ingeniero Miguel Zabaleta. Pues ahora sí queremos escuchar dudas de ustedes, compañeros, saber qué es lo que piensan, algo donde consideren que debamos de ahondar un poco más con la finalidad de que no nos quedemos con esas interrogantes, ¿sale? Quedamos pendientes, por favor, los escuchamos. Adelante, Eric. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eric Martínez, Instituto del Deporte. Son 3 preguntas rápidas. Una es si la información que aparece, pues tengo abierta la lista que ustedes nos hicieron favor de enviarnos en cuanto a la información proactiva. La que están contemplando ustedes es correcta. ¿Es necesario que se nos valide a través de un oficio o parte de mi titular o del titular de la unidad de transparencia? Sí, sí es necesario. Les decía yo que habíamos hecho nosotros el IGE Zabaleta y se puso a hacer una búsqueda de todo y fuimos así como separando lo que creemos proactivo y lo que creemos que es para participación ciudadana. Pero necesitamos que ustedes nos lo digan, ¿no? O sea, es una propuesta nuestra, pero ustedes nos lo validan, ¿sale? Ok, bueno, ese sería el primer punto, gracias. Y nada más un aspecto técnico, en cuanto a lo de la generación del formato, no, la verdad no alcancé a verlo, se veía muy chiquito, pero tengo la impresión de que lo de la separación con guión bajo es únicamente para el título de la columna, ¿verdad? Porque cuando vi la información de los apellidos no alcancé a percibir que hubiera espacio con guión bajo.
Sí, así es, para los títulos de columna preferentemente para que sea de manera estandarizada y se puede utilizar, en este caso, como les comentaba hace un rato, correctamente por parte de quien vaya a utilizar la información, de preferencia usar letras minúsculas y guiones bajos para separar palabras en caso de que la columna así lo necesite, el texto de la columna. Muchas gracias. Sí, a ver, pregunta, gracias Esteric. Preguntan del CECITECH. Respecto a los datos abiertos, la información se tendrá que realizar en versión pública. Es decir, se tendría que tachar datos personales, sí, por supuesto. Pero recordemos que aquí tenemos que cuidar el tema de los datos personales y tenemos que publicar la información en datos abiertos, pero testando o haciendo la versión pública de lo que sea necesario. De todos modos, no crean que es tanto lo que se les va a pedir, es muy poco. Incluso hace un momento estábamos verificando con el ingeniero Zabaleta los 3 formatos que nos pide la fracción 48 y realmente es muy poco. Entonces, no se preocupen tanto, porque no pide datos personales, pero de todos modos es buena la pregunta, pero para que lo tengan ustedes presente en el momento en el que vayan a mandarnos la información de datos abiertos. Nos pregunta Andrea Citlali Trejo de la SOYAC. Para la validación de la información se enviará por oficio antes del 15 de octubre. No, antes no, a partir del 15 de octubre. Es que como les explicábamos hace un momento, está todavía el ICTI desarrollando el sistema para que ustedes puedan cargar. Entonces, con toda seguridad, hoy, mañana, martes, miércoles, jueves, no va a estar todavía el sistema operando. ¿Sí? Consideramos que va a ser el viernes. Si hubiera algún detalle, les vamos a decir para que no crean que está fallando ahí el sistema. No, todavía no estaría a la mejor al 100. Si a lo mejor se prolonga para el lunes, pero qué mejor que ustedes ya lo tengan listo, ¿sí? Que ya lo tengan para el viernes. Y en el momento que el ICTI ya nos echa a andar el sistema, inmediatamente puedan ustedes empezar a cargar, ¿no? Porque además entendemos que estamos en el periodo de actualización de la información, ¿sí? Tercer trimestre estamos actualizando. Entonces, sí, queremos cuidar todos esos aspectos, ¿sale? Sí, nos lo tienen que enviar por oficio, licenciada, sí, para que tengamos nosotros el control de todo lo que está validado ahí, ¿sí? En el portal, ¿sale? Gracias por su pregunta, licenciada. ¿Alguien más que quiera preguntar? Adelante, Harvey Morales. Buenas tardes, ingeniero. Sí, Protección Civil, Harvey Morales. Mi pregunta va en función de, nosotros vamos a recabar toda la información de los órganos administrativos de nuestra institución, como bien lo mencionaban. Nos comentó que va a ser en 3 ámbitos, obviamente en transparencia proactiva, ciudadana y de datos abiertos. Y mencionó ahí los lineamientos en los cuales nos vamos a basar para clasificar toda la información que tenemos. ¿Cuáles serían esos lineamientos? No alcancé a anotar, si sería tan amable. De todos modos, ahorita se los voy a subir ahí en el grupo, pero se los comento, ingeniero. Son lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva. Fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril del 2016. ¿Sale? Perfecto, voy a quedar en espera. Muchas gracias. Sí, en un momento se los subimos ahí en el grupo, para que no batallen mucho en buscarlos. ¿Alguien más que quiera preguntar? De todos modos, ya saben, en el momento que requieran, seguramente durante el desarrollo de todo esto van a surgir dudas. Eso me queda claro. Y ya saben, ¿no? En el momento que requieran, los ingenieros, las compañeras y compañeros de la oficina, su servidor, les podemos ir asesorando lo que se vaya a requerir, ¿no? De eso pierdan cuidado. Pero sí, ojalá ahorita quedáramos lo más claros posibles para que no tengamos tantos inconvenientes para cargar la información.
De todos modos, les informamos, esto se está grabando. También en un momento vamos a cargar el video, lo vamos a cargar en YouTube para que puedan, quienes no hayan podido incorporarse o quieran compartirlo con sus áreas, el video, también les vamos a mandar la liga de YouTube para que facilitarnos las cosas, ¿sale? Ahí va a estar disponible. A ver, aquí nos preguntan. Nos pregunta Elizabeth Domínguez del CCIH. La información de los 3 puntos que se trató se reflejará en el sitio oficial de cada sujeto obligado o se establecerá un micrositio. Se va a visualizar. Es importante esta pregunta. Miren, recordemos que tenemos un portal general de transparencia y tenemos los portales de transparencia de cada sujeto obligado. En el portal general, el ciudadano va a poder visualizar lo de todos los sujetos obligados en general, ¿sí? En los portales individuales de cada sujeto obligado, cuando el ciudadano quiera consultar algo de estos 3 apartados, lo primero que va a visualizar es lo del organismo en el que está. Es decir, si yo como ciudadano estoy en el portal de transparencia de la Consejería Jurídica, lo primero que me va a arrojar va a ser la información de esos 3 apartados de la Consejería Jurídica y después lo de todos los demás. O sea, no necesita el ciudadano desplazarse a otra dependencia para poder ver lo de esa otra dependencia. Ahí también van a haber motores de búsqueda. Pero el primer motor que le va a arrojar va a ser el del organismo en el que esté navegando el ciudadano. Ya si se mueve al portal general, ahí sí va a ver lo de todos de manera organizada, ¿no? No es exactamente un micrositio, va a estar dentro del menú principal del portal general y de los portales individuales. Ahí va a estar inicio, transparencia proactiva, participación ciudadana y datos abiertos. Esos van a ser los 4 apartados que va a contener el menú del portal de los portales de transparencia. Después nos preguntan, la información que se va a llenar todo viene en la fracción 48 del SIGOT, ¿verdad? No viene todo. En la fracción 48 solo viene transparencia proactiva y datos abiertos, ¿sí? La de participación ciudadana, si no me equivoco, y si no, corrígeme, Inge Zabaleta, creo que es la fracción 37, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que sí. Entonces, pero sí nos va a permitir lo nuevo de que vamos a trabajar en el SIGOT, nos va a permitir extraerlo para cumplir con la fracción 48 que se refiere a transparencia proactiva y a datos abiertos, ¿sí? Y a su vez nos va a permitir cumplir con el datos.gov, ¿sí? Nos dice la participación ciudadana la vincula automáticamente a la fracción 37. Es correcto, fracción 37, así es. Ok, espero ahí ir aclarando dudas. ¿Algo más que quieran que les comentemos? Díganlo ahora o callen para siempre. Dice, y si no me aplican las fracciones, a todos nos aplica. La fracción 37 referente a participación ciudadana, a datos abiertos y a transparencia proactiva, 37 y 48, a todos nos aplica. Ahí nadie está exento de la obligación de esas 2 fracciones. ¿Qué le sugerimos también? Dentro del, digamos, con las atribuciones que tienen como responsables de las unidades de transparencia,
recordemos que ustedes no son los generadores de la información, ¿sí? Son las áreas de donde proviene. Por lo tanto, ustedes le pueden solicitar a las áreas que les proporcionen la información para cumplir con esto, ¿sí? Les pueden incluso adjuntar la circular que les mandamos el día viernes con la finalidad de que las áreas dentro de el ámbito de cada una de sus competencias les puedan ir proporcionando la información, ¿sale? Nos dice Fer Bustamante de la Secretaría de Movilidad y Transporte, solo las secretarías, los que tenemos fideicomisos no entrarían. Es correcto, licenciada. También es muy buena la apreciación. Los fideicomisos no entran, recordemos que hay dos tipos de sujetos obligados, los sujetos obligados directos y los sujetos obligados indirectos. En su mayoría, los fideicomisos y los fondos públicos que están como parte del Ejecutivo Estatal son sujetos obligados indirectos. Es decir, que para su operatividad dependen de un sujeto obligado directo que los administra. Y por lo tanto, parte de las acciones que generaran los fideicomisos o fondos públicos entran dentro de las acciones del sujeto obligado que los administra, es decir, dentro de la Secretaría. Y supongo que en el caso de la Secretaría de Movilidad y Transporte, por ejemplo, que tiene al FIMOTRA como un fideicomiso del transporte, pues obviamente el FIMOTRA no va a entrar como sujeto obligado que proporcione información de esta naturaleza, sino lo harían a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte. ¿Sí me explico? ¿Sale? Entonces, así sería, licenciada Bustamante. Nos pregunta Héctor, Lic, ¿en los servicios de mis programas se captura una hoja de Excel por programa o una sola hoja? ¿O en una sola hoja se capturan todos los servicios de todos los programas? No. Los servicios de los programas, es que lo que quiero es como que vayamos visualizando el escenario. Ustedes van a tener un concentrado que les va a servir a ustedes referente a cada uno de los tres apartados. Lo que ustedes ya tienen de transparencia proactiva, por ejemplo, y resulta que tienen 10 acciones de transparencia proactiva. Ustedes van a tener que ingresar 10 acciones, no en una sola hoja, no en una tabla de Excel, sino que lo tienen que ir ingresando de una por una cada una de esas 10 acciones. En cada una de esas 10 acciones van a venir esto que les pusimos en la circular como datos de registro. Por cada una de las acciones tienen que ir poniendo el título, la descripción, el área generadora de la información, el responsable del área generadora, la URL del sitio, el tema y las etiquetas. Por cada acción, ¿sí? Como les decía el ingeniero Zabaleta, no crean que esto se va a estar repitiendo cada trimestre. No, no va a ser así. Lo único que vamos a tener que ir haciendo es ir actualizando la información, ¿sí? Entonces, cuando hablemos, por ejemplo, del tema de datos abiertos, no es que van a concentrarme todos los datos abiertos en un documento de Excel y me van a subir un solo documento de Excel. No, van a subirme todos los datos abiertos que vayan generando. Por ejemplo, si generan ahí en el DIF, si generan una base de datos de beneficiarios de un programa, pero además tienen otra base de datos de donaciones a personas con discapacidad, ¿sí? Vaya, a lo mejor esos datos los consideras como datos abiertos, pero no es que me vas a cargar los dos registros de datos digamos en una sola hoja de Excel. No, nos vas a cargar en formato CSV el registro de los beneficiarios y el registro de los apoyos a personas con discapacidad, ¿sí? Esos son los dos datos, los dos grandes datos que nos vas a mandar. Y esos son los que nosotros vamos a ir organizando de manera, digamos, de manera
visualmente sencilla para el ciudadano, ¿sí? Entonces, así es como se va a ir cargando licenciado Héctor. No sé si quede clara esa respuesta. Nos pregunta del sistema chiapaneco. En caso de participación ciudadana, si no tenemos información que procede, no pasa nada, ahí amigos del sistema chiapaneco. No todos generamos participación ciudadana, no todos generamos transparencia proactiva, eso es claro. Pero aquí necesito que ustedes me lo digan. En el rubro de participación ciudadana no se generó temas para que puedan publicarse. Si se dan cuenta en los dos listados que les mandamos el viernes, en el de transparencia proactiva, fueron bastantes páginas. ¿Por qué? Porque ahí sí encontramos mucha información. En cambio, en el de tema de participación ciudadana, encontramos solamente unos cuantos organismos, fueron como unos 12, 14 organismos a los que nosotros ya les detectamos algo de participación ciudadana, ¿sí? Entonces, bajo el entendido que no todos tienen y generan participación ciudadana, pero eso es lo que nosotros encontramos. Necesito que ustedes nos lo digan, ¿sale? Bueno, nos preguntan también, con dar cumplimiento a la fracción 37 y 48 tendremos avance, pero ¿y la información de datos abiertos? No, a ver, la fracción 37, ahí está participación ciudadana. En la fracción 48 está transparencia proactiva y datos abiertos. Los tres temas daremos cumplimiento con esto, ¿sale? Nos preguntan, en el Centro de Conciliación Laboral, no cuentan con datos de transparencia proactiva y participación ciudadana. Lo mismo, licenciado, que le comentaba hace un momento, nada más con que nos lo informen, así no pasa nada, ¿sale? De la SOIAC nos pregunta, y esa información como el ejemplo, esos beneficiarios, ¿la carga de información sería mensual, trimestral o semestral? No. A ver, mire, para el tema de la información pública disponible, es decir, para el tema de datos abiertos, tiene que ser de manera semestral cuando el ITAIP tiene que ir validando la información que nosotros cargamos como datos abiertos, semestral, ¿sí? Para el caso de transparencia proactiva, todavía vamos a valorar porque hay unas excepciones para la carga de transparencia proactiva. Los mismos lineamientos lo dicen, que cuando surjan nuevos datos para que se consideren como transparencia proactiva, se le podrá solicitar al instituto la validación, ¿sí? En el momento que fuere. Y si no, se tiene que hacer a inicios del año. Entonces, esa parte de la actualización todavía la vamos a ir considerando. No va a ser mensual, eso sí estén seguros. No va a ser mensual, probablemente sea semestral. Pero en breve, ya cuando esté ya operando correctamente el sistema, seguramente les vamos a comentar ahí cómo se hará. Disculpen. Pregunta Betsy, en un Excel normal, ese será nuestro formato en donde se pondrá toda la info y es el que vamos a hacer CSV. No sé si te refieras a que en el Excel normal tienes varios datos de registro y ese lo vas a convertir todo a CSV. No, ¿así es a lo que te refieres? Ah, bueno, no. Va la misma respuesta que hace ratito. El dato por cada dato de registro, por cada tema en dato abierto, se tiene que hacer un CSV, ¿sí? Porque después el ciudadano, digamos, ustedes tienen un padrón de beneficiarios, ¿no? Ese padrón de beneficiarios, cuando ya el ciudadano entre a la base de datos, va a tener la opción de descargarlo, fíjense,
en XML, o sea, en Excel, lo va a poder descargar en CSV o lo va a poder descargar en JSON, ¿sí? Pero cada dato de registro de cada base de beneficiarios es el que se tiene que ir cargando en CSV. No todos sus acciones que tengan y que quieran publicar como datos abiertos. No van a ir todas juntas en una sola tabla. La tabla es por cada acción que se vaya a cargar. ¿Sale? Sí nos aplica la fracción 37 a todos, ¿eh? A todos. A lo mejor no es lo mismo que no nos aplique a que no generemos información, ¿sí? Recordemos esa parte. A todos nos aplica la fracción 37, pero tal vez no todos hemos generado participación ciudadana. Entonces, si no generamos participación ciudadana, recordemos que hay que justificar que no se generó información, ¿sale? Entonces, les digo, la 37 a todos nos va a aplicar. Ok, hasta ahí contestamos todo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más que quiera comentar? Igual si quieren abrir su micrófono, pueden hacerlo, ¿eh? Nos dice Argelia de la Secretaría de Ganadería. ¿Qué pasa si hay justificación en la fracción 37? No pasa nada, Lick. Lo único que nos tendrían que hacer es que nos tienen que, en atención a la circular que les mandamos el viernes, nos tienen que decir que no han generado participación ciudadana ustedes como sujetos obligados, ¿sale? Aunque tengan la justificación, esa justificación no va a variar. Ahora, si ya detectaron o si detectan que hay participación ciudadana, simplemente ahorita que estamos en la carga de la información trimestral, pues vamos a mostrar lo que hayan encontrado ustedes como participación ciudadana y se actualiza en el portal, ¿sale? No pasa nada. Me dice Betsy nuevamente, dice Lick, es igual la pregunta, la fracción 37 la tienen asignada a mis 3 subsecretarías que integran este sujeto obligado, pero no está generada la información, por lo que logro ver en la tabla que nos mandó. A ver, no entendí bien ahí. Ok. Referente al tema de participación ciudadana, creo que nos quiere decir Betsy, de las listas que les mandé el día viernes, de las 3 listas, en el tema de participación ciudadana, no consideramos a lo mejor no incluimos algo, ¿verdad, Lick? Entonces creo que lo que quiere preguntarnos es, si ustedes, sus 3 subsecretarías o alguien de las 3 subsecretarías podrían mandar información para complementar lo que ya les mandamos el día viernes. ¿Así es, Lick, Betsy? ¿Por qué no si quiere abrir su audio, Lick? No se escucha. Bueno, ¿sí me escucha? Sí, ¿Sí me le escucha? escuchamos. Sí, Ay, le escuchamos. perdón, es que según los informáticos me dijeron que no se podía. Perdón, no, la duda es, la fracción 37 la tengo dividida en las 3 subsecretarías de la Secretaría de Economía y del Trabajo, pero por lo que logro ver en el grupo en la tabla, me aparece en blanco. ¿Qué quiere decir? Que estas subsecretarías no me están reportando nada en esa fracción. Supongo, por eso ustedes no pusieron nada, pero sí la tengo asignada. No, sí. Lo que pasa es que hicimos una búsqueda en su portal general. Así es. Y ahí el ingeniero Zabaleta trató de encontrar en temas de transparencia proactiva o en temas de participación ciudadana lo que pudiera enfocarse ahí, ¿sí? Al hacer la búsqueda no detectamos que la Secretaría de Economía y del Trabajo haya generado
algún mecanismo de participación ciudadana, y por eso es que no se puso. En cambio, en transparencia proactiva, sí detectamos ahí tres rubros, ¿no? Pero en tema de participación ciudadana no. Pero no significa necesariamente que no esté generando sus áreas, sus subsecretarías de información. Tal vez nosotros no lo encontramos. Aquí el trabajo, precisamente el objeto de la circular, es que lo que ahí les mandamos nosotros, ustedes o nos lo validan o incluso dicen, no, ¿sabes qué? Esto no va en transparencia proactiva, esto es participación ciudadana y lo mueven ustedes para allá, ¿sí? O bien lo que no hayamos nosotros considerando, ustedes nos lo van a agregar, ¿sí? O sea, revisen lo que les pusimos ahí. Si no está correcto, ustedes son quienes nos deben decir, no, ¿sabes qué, Víctor? No es así. Esto no es para transparencia proactiva. Y nos lo eliminan. O bien, de los tres que encontramos de ahí de economía y del trabajo, como transparencia proactiva, ¿crees que hay algo más? Nos lo agregas, Lick, sin problema. Y nos agregan todos los que ustedes consideren, ¿sí? Esto fue como un trabajo previo que hicimos nosotros para poderles facilitar a ustedes, o más bien para que coincidamos entre lo que encontramos y lo que ustedes nos digan, ¿vale? Y otra pregunta, suponiendo que mis áreas yo les pregunte y les diga, ¿qué información tienen de participación ciudadana? Y me digan, ¿sabes qué? No tenemos ninguna, ahí hago la justificación. Ándele. Sí, ok, así es. perfecto. ¿Vale? Y igual lo mismo, en datos abiertos, mencionaba un ejemplo que decía de personas discapacitadas y así. Ajá. En este caso, todos los programas que nosotros ofrecemos es para todos, o sea, sin distinción. Entonces, en este caso, prácticamente nosotros pues no vamos a generar información, pero básicamente con la justificación igual. Sí. Aquí lo importante, Lick, y para todos, es que hagan un ejercicio muy a conciencia con las áreas y que toda esa información, recordemos que el tema de la transparencia proactiva es publicar lo que obligatoriamente no nos ordena la ley que debemos publicar. Por ejemplo, en el artículo 85 hay 49 fracciones. Dentro de esas 49 fracciones hay muchos rubros, ¿sí? Desde salarios, desde bienes muebles e inmuebles, desde solicitudes de acceso, etcétera. Pero si dentro de estas 49 obligaciones ustedes generan algo más que sea de utilidad, que resuelva alguna situación, que facilite al ciudadano la búsqueda de información o facilite un trámite y servicio y que no forma parte de estas 49 obligaciones, ahí podríamos estar hablando de transparencia proactiva, ¿sí? Y entonces ustedes van a regalarnos, ustedes nos van a decir, ¿sabes qué? Aquí está esto y esto y esto y esto. Y juntamos la información de todas las dependencias y hacemos una mega bolsa de trámites y servicios, de información disponible para la ciudadanía, que ahorita está dispersa. Ahorita cada quien la tiene en su dependencia y para el ciudadano es a veces complicado encontrarlo. Nosotros lo que vamos a hacer es compilar todo eso, organizarlo y ponerlo a la disposición de la ciudadanía, pero con los datos que ustedes nos den. El ingeniero Zabaleta no es experto, sabe mucho, pero no es experto en todas las dependencias. Él se puso a buscar en todos y encontró esto, esto y esto y esto, pero a lo mejor se quedó corto en algo. Ustedes nos van a decir, ¿sabes qué? Faltó también esto, ahí te va. Y así vamos a juntar mucha información, ¿sale? Nos preguntan aquí, por ejemplo, a nosotros en la tabla de participación ciudadana nos enviaron acerca del cuestionario de riesgos que llenan los pasajeros. La cuestión que en los formularios tenemos la leyenda de que los datos están protegidos. Ah, sí, de acuerdo. No, y no se trata que ustedes vulneren datos personales. Se trata que, recuerden que es la información pública la que podemos subir, ¿sí? Y no en el ánimo de
abrir una puerta de transparentar información en datos abiertos, vayamos a vulnerar datos personales de la ciudadanía. Entonces, se pueden manejar incluso como información estadística, ¿sí? Pero que le sirva a la ciudadanía, datos en general, que sean de disposición pública y no que contenga datos personales. Si no, va a salir peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Nos pregunta aquí Lorena, en la columna de observaciones de los anexos de la circular, ahí señalado son las acciones que se van a realizar. No. En la columna de observaciones. Ya. A ver. En esa columna, miren, de la búsqueda que fuimos haciendo de cada una de las acciones de ustedes y que lo ubicamos en transparencia o en participación ciudadana, cada una de esas acciones le fuimos poniendo observaciones como una descripción de la acción, ¿sí? Eso es lo que a nuestro entender quisimos poner, pero no significa que ustedes no lo puedan modificar, ¿sí? Ustedes son quienes nos van a decir en qué consiste cada una de esas acciones. Breve, son 150 caracteres. ¿Por qué? Porque se le va a mostrar de manera tematizada al ciudadano lo que comprende cada rubro que se vaya encontrando. Muy corto, muy breve, sin tanto rollo de palabras complejas, sino muy concreto, que le sirva al ciudadano que al pasar el cursor sobre alguno de los rubros, brevemente le expliquemos de qué se trata. Eso es lo que ustedes nos van a mandar, ¿sí? Si, por ejemplo, yo soy de la Secretaría de Bienestar, ¿no? Y encontré 2 temas de transparencia proactiva aquí en el anexo que les mandamos. Pero resulta que no son solo 2, resulta que son 10. Entonces, voy a llenar 10 veces el formulario en el rubro de transparencia proactiva con cada uno de los datos para cada uno de esos rubros y al final en la columna que aquí yo bauticé de observaciones es la que ustedes, es donde ustedes le van a poner el nombre corto, lo que le pusimos en la circular como descripción, ¿sí? En el segundo punto dice descripción, una breve descripción de la acción no mayor a 150 caracteres, ¿sale? Entonces, aquí nosotros pusimos una descripción. Ustedes o nos dejan la que pusimos o nos la hacen más corta para que se apegue a los 150 caracteres, ¿sí? Y nos detallen brevemente de qué se trata cada una de esas acciones. Ok. Bueno, ahí siguen contestándose las preguntas. ¿Alguna otra pregunta que haya? Espero que esté quedando claro y que no los vaya a confundir más. Me dice Abril, creo que es de la Secretaría de Seguridad. Cuando ya esté habilitado en el SIGOD lo de transparencia proactiva y participación ciudadana, ¿quién va a llenar los formularios? Los tienen que llenar ustedes, compañeros, ¿sí? Les decía, ¿cuál es la sugerencia? Mandarle a las áreas la información, que las áreas les validen, palomeen lo que ya nosotros les mandamos, o les digan, no, ¿sabes qué? Me lo eliminas y solo te valido un punto. Y a su vez, ¿sabes qué? Agrégate este otro. Entonces, van a ustedes a juntar la información de todas sus áreas y ya entonces proceden a la carga de la información. Así va a ser, ¿verdad, Inge Zabaleta? Ahí ya me quedó la duda. O si van a poder habilitar áreas para las cargas. No, hasta ahorita está planeado para que lo haga directamente el RUT, en la cuenta administrador. ¿Para que lo haga el RUT? Sí. Ok. Ok, ¿alguna otra duda? Bueno, pues creo que con eso podríamos quedar, por lo menos ahorita a corto plazo, claros en lo que tenemos que trabajar. Les decía, seguramente en el momento en el que ustedes vayan recopilando información,
van a surgir dudas, sin problema nos pueden escribir, nos pueden llamar. Con todo gusto les vamos a ir aclarando las dudas que surjan, ¿sale? Nos habló de unos lineamientos, ¿para qué por favor nos los proporcionen? Sí, claro, en un momento les mando los lineamientos, no se preocupen, ahorita se los mandamos en el grupo. Ah, sí, les vamos a mandar dos cosas, el link para ver esta grabación y los lineamientos, que ya los cargaste, ¿verdad? Sí, es un link para... Sí, ahí ya están cargados en el grupo, ya nos hizo favor aquí Itzel de cargar el link para descargar los lineamientos, ¿sale? Ya están ahí para que los puedan descargar sin problema. Sí, claro, si vemos problemáticas, tengan la certeza que volvemos a reunirnos, para aclarar dudas que sobre la marcha vayan saliendo. No se preocupen, con todo gusto. Ok, bueno, pues con eso vamos a dar por terminada la reunión del día de hoy. Dice los links donde, perdón, lo de los links donde se descargan, es directo del diario oficial de la Federación, para que puedan descargarlos de ahí, los lineamientos. Al dar clic ahí, y automáticamente le direcciona al diario oficial de la Federación. ¿Sale? Bueno, pues nuevamente quedamos a las órdenes, muy agradecidos con su asistencia. Realmente fue satisfactorio ver que tuvimos 89 personas en algún momento conectados y que, bueno, este trabajo espero se logren los objetivos y que pronto estemos mejor posicionados. Y sin duda será un trabajo de ustedes junto con sus áreas a quienes habrá que dársele los reconocimientos, ¿no? A ustedes sobre todo. Entonces, les agradezco mucho la atención y quedamos a las órdenes de cualquiera de ustedes. Bonita tarde, buen provecho. Gracias. Saludos a todos, cuídense.